necesitamos presentar quiénes son realmente la mediación desde los ámbitos judiciales en Vila-real. Hoy vamos a tener una representación de dos juezas de los juzgados de Vila-real y vamos a empezar por María Isabel Llambes Sánchez. Es magistrada y decana en los juzgados de Vila-real con cerca de 14 años de experiencia profesional que han discurrido por los juzgados de Carlet, Villena, Requena, Denia y finalmente aquí en Vila-real, por suerte para nosotros, siempre en contacto con la instrucción penal, utilizando desde un primer momento la mediación penal. Nos parece de especial relevancia que nos cuente cómo ven la mediación intrajudicial a través de su ponencia, la mediación policial en vía intrajudicial, dificultades y posibilidades, en la que participan miembros de esta policía. Ilustrísima señora magistrada, tome la palabra, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos, fundamentalmente por pensar en mí, a través de mi ponencia, permitirme participar esta mañana en este segundo Congreso Iberoamericano de Mediación Policial. Después de todo lo que hemos escuchado, sobre todo dar las gracias porque los juzgados, sobre todo los juzgados de lo penal, son los grandes olvidados. No hay recursos materiales, no hay recursos personales y entonces tengo la oportunidad de venir aquí a este auditorio un poco a comentar lo que es la realidad de los juzgados y por qué no nos parece tan interesante utilizar esta vía de mediación que la Policía Local de Vila-real, dando la cara a la Policía Coordinadora, Rosana Gallardo, nos ha ofrecido a los juzgados. El título de la ponencia son las dificultades y posibilidades de esa mediación intrajudicial policial. La mediación intrajudicial es aquella mediación que se va a producir cuando ya existe un procedimiento penal. El asunto ya está judicializado, ya nos encontramos con un procedimiento y entonces, aunque se va a llevar a cabo el trámite de ese procedimiento, vamos a utilizar esta vía alternativa, esta otra posibilidad que es la mediación. Quería decir que se utilice esta vía alternativa en ningún momento quiere decir que se vaya a paralizar la tramitación del procedimiento, bien sea un procedimiento de carácter penal o un procedimiento de carácter civil. El procedimiento en el juzgado va a continuar y se van a practicar todas las diligencias, pero de forma paralela vamos a utilizar esta vía que va a resultar de gran utilidad, que es la mediación. Este punto me importaba recalcarlo porque hay muchas preguntas sobre cómo la tramitación preferente de penal, si la mediación podía obstaculizar o paralizarlo. No se va a paralizar en ningún momento. Partiendo de la naturaleza del órgano en el que yo presto mis servicios, que es un juzgado de primera instancia o instrucción, las materias que se van a analizar en este órgano jurisdiccional, como ustedes ya saben, son materias civiles y penales. Entonces, vamos a analizar lo que ocurre en los juzgados de Vila-real, por un lado, con la mediación civil y luego, fundamentalmente, quiero extenderme donde está el grave problema, que es en la mediación penal. Sobre la mediación civil, ¿qué podríamos decir? Siguiendo el título de la ponencia, pues que la mediación civil es una mediación con todas las posibilidades, con todas las puertas abiertas, pero que luego, a la hora de la verdad y según los resultados, hablo solamente de los resultados del partido judicial de Vila-real, porque me consta que a lo mejor en otros partidos judiciales se están obteniendo otros resultados distintos en materia de mediación, pues los resultados no están siendo tan positivos como nosotros esperábamos. Con respecto de la mediación civil, ¿por qué hemos dicho que es una mediación con todas las posibilidades y con todas las puertas abiertas? En primer lugar, porque cuenta con una regulación jurídica. Nos podemos remitir a la Ley 5 del 2012 y hay una cobertura legal para realizar todas estas actividades de mediación sin ningún tipo de problema. Y en segundo lugar, también con todas las puertas abiertas por la propia naturaleza jurídica del derecho civil, que es un derecho en el que tienen una capacidad de disposición las partes. Las partes, por ejemplo, en un procedimiento de familia,
Alcanzan un acuerdo y ellos disponen que se archive el procedimiento porque ya han alcanzado ese acuerdo. Es una mediación que no va a producir ningún tipo de problemas. ¿Qué está ocurriendo en los juzgados de Villarreal con la mediación civil? Hace un año aproximadamente se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados. Se está llevando a cabo una mediación en los locales de los juzgados por abogados. Entonces, no estamos hablando de una mediación policial. El agente mediador son los letrados. Se está llevando a cabo esta mediación por las tardes. Actualmente, durante casi un año que estamos trabajando, no se están obteniendo los resultados esperados. De casi 100, para que ustedes lo tengan a nivel estadístico, de casi 100 asuntos que ya hemos remitido en materia de derecho de familia, pues no se ha obtenido ningún acuerdo, ningún resultado positivo. Entonces, un punto de reflexión en la mediación de carácter civil es si sería posible llevar a cabo o intentar una mediación, aunque tengamos firmado este convenio con los letrados, pues a lo mejor intentar también en este ámbito, en el civil, una mediación de carácter policial, que el agente mediador sea la policía en determinados supuestos. Pero es una vía abierta en la que este congreso es una oportunidad muy buena para entre todos los intervinientes hablarlo, y es una vía abierta que será objeto de debate donde proceda. Pero vamos a centrarnos en la mediación penal. La mediación penal, ¿qué ocurre? Pues que la mediación penal, a diferencia de la civil, es una mediación con todas las dificultades y, sin embargo, que nos merece muchísimo la pena. ¿Y por qué nos merece muchísimo la pena? Por los resultados que estamos viendo y por lo que estamos obteniendo. Brevemente, ¿cuáles son las dificultades? Para que ustedes vean que no es cualquier cosa enfrentarse a la mediación intrajudicial. En primer lugar, porque no hay una regulación jurídica de la mediación penal. España es uno de los pocos países, o casi el único de toda la Unión Europea, que no cuenta con una regulación jurídica específica de la mediación penal. No cuenta con esa regulación jurídica específica, sí que está regulado en materia de menores y hay una prohibición expresa en materia de violencia de género. En violencia de género no existe la posibilidad, porque sí que se ha prohibido de forma expresa, que esa prohibición, incluso en algunos casos, se ha criticado porque se ha dicho que el legislador está prohibiendo lo que realmente la ley no ha permitido ni ha regulado aún. La normativa europea sí que nos indica que tiene que llevarse a cabo una regulación jurídica de la mediación penal y que tiene que establecerse esta justicia restaurativa. Pero, no obstante, no ha existido una voluntad parlamentaria de acometer esta regulación jurídica. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues que se dejó para llevar a cabo esta regulación de la mediación penal en el ámbito de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí que existe un anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se regulaba la mediación penal, pero finalmente han ido pasando partidos políticos de todos los colores, se han agotado las legislaturas y nunca ha llegado este momento. Con lo necesario que es, pues no ha llegado. Y la segunda dificultad básica para llevar a cabo esta mediación es la propia naturaleza jurídica del derecho penal. Tenemos que tener en cuenta que el derecho penal rige el principio de indisponibilidad de las partes. Aunque las partes alcancen un acuerdo de carácter positivo, pues ellas no pueden decidir si archivan el procedimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mayoría de los delitos son delitos de carácter público. Y ese carácter público de los delitos se materializa en la figura del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene como función llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en defensa de la legalidad. Por mucho que la mediación resulte positiva en muchas de las infracciones de carácter público, se alcance un acuerdo, no se podrá archivar el procedimiento por la propia naturaleza jurídica del derecho penal. Entonces, nos planteamos, con dificultades tan importantes y tan trascendentes, ¿por qué nos empeñamos en la mediación intrajudicial? ¿Por qué estamos empeñados la policía local y por qué estamos empeñados algunos jueces de Villarreal en intentar esa mediación intrajudicial? Porque puede resultar un poco incomprensible. Para comprender por qué tenemos que esforzarnos en superar todas estas dificultades, tenemos que entender la realidad de los juzgados en la tramitación de los procedimientos penales.
Si no entendemos cómo se encuentra el atasco generalizado y la situación de colapso que hay hoy en día en los juzgados de lo penal, difícilmente podremos entender este empeño en la mediación. ¿Por qué esta situación de atasco en los juzgados? En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la ley que regula toda la tramitación de los procedimientos penales, no es que sea una ley del siglo pasado, es de la anterior, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Estamos tramitando conforme a ese texto legal. Y es un sistema excesivamente garantista que se puede dilatar hasta el infinito la tramitación y la instrucción de las causas. Por ejemplo, en lo que es el planteamiento de los recursos, cualquier providencia, cualquier resolución que no tenga apenas contenido material se puede recurrir en primera instancia y luego en segunda instancia ante la audiencia provincial. Cuando las partes tienen letrados pues, importantes, el procedimiento puede ser realmente interminable. Entonces, ese atasco generalizado y esa dilatación del procedimiento, voy a explicarles brevemente cómo se produce, pero en todas las fases de la tramitación del procedimiento penal. En la primera de las fases, en la tramitación del procedimiento penal, en la fase... Sí, son mascarillas. Son mascarillas. Es que esto no sale en la prensa y no se entera la gente, no hay voluntad política de solucionar este problema. Entonces, cuando se ven estos juzgados, estos son causas penales, son causas de violencia de género, son causas de pederastas, de agresiones sexuales a menores, son homicidios, sí, son esas causas las que están ahí apiladas sin resolverse, son esas causas. Entonces, en la primera de las fases de instrucción, el retraso es enorme. Hay instrucciones que se pueden dilatar 4 o 5 años. ¿Por qué? Pues les voy a contar algún ejemplo, porque por mucho que yo les cuente textos legislativos y leyes y plazos que se han puesto ahora en las nuevas normas, pues, por ejemplo, para analizar un ADN de un preso que teníamos de una agresión sexual a un menor, se está tardando 1 año y medio y el fiscal no podía mantener la prisión. Por ejemplo, para contestar las autoridades francesas una comisión rogatoria de un homicidio, no estamos hablando de un homicidio, se ha tardado 2 años. Para nombrar a peritos y hacer informes se están tardando 1 año, 2 años, porque los peritos renuncian porque no cobran de la consellería. Y son informes muy complicados y a veces no es que se dilata en el tiempo, es que hay una imposibilidad de practicar determinadas diligencias. Y con este ejemplo acabo, porque tengo media hora solamente para explicarles, aunque podría estar toda la mañana explicándoles casos de este tipo. En un asunto de también abusos sexuales por la red 20 a menores, 50 menores implicados, red de prostitución de menores, se tenía que hacer el volcado de un ordenador, de todo el material informático donde estaba pues todo el material que había que analizar del infractor. Bueno, pues no es que no iba a retrasarse el volcado, no se podía hacer. ¿Por qué? Porque el ordenador era de la marca Apple y de la marca Apple solamente hay una unidad en España que tiene los cables y el material para hacer el volcado. Y me llamó el comandante de la unidad de Madrid y me dijo, lo siento mucho, pero no puedo hacérselo porque estamos con el caso de Asunta, con otros casos mediáticos y su caso no tiene relevancia. Lo siento, pero no le puedo hacer el volcado del ordenador. ¿Y yo qué hago con el volcado del ordenador? Con el señor en prisión provisional. Yo ya luego se lo contaré lo que hice, pero ya privadamente. Ahora tengo que seguir. Tengo que seguir porque esa es la instrucción que yo estoy haciendo casi 14 años en partidos judiciales que no saben cómo estaban por ahí. Los de Villarreal están bien, Villarreal está bien, otros sitios es increíble. Pero es que cuando acaba la instrucción, que pueden ser 3 o 4 años, y ustedes se pueden plantear, pero vamos a ver, la mediación no va a ser en estos casos que me ha explicado, de causas con preso, pero es que imagínense, si en estos casos que son causa con preso y tienen siempre preferencia son estos plazos, en los casos en los que es posible la mediación penal, que son causas de menor relevancia, imagínense qué plazos hay para hacer un informe, para hacer una tasación.
Imagínenselo. Pero no acaba aquí, porque después acabamos la instrucción y remitimos el asunto al penal. Y el juzgado de lo penal es el que se va a encargar de la ejecución. Vale, pues me he tomado el interés de ver los datos estadísticos que publica el Consejo General del Poder Judicial, de cómo están nuestros juzgados de Castellón, los juzgados de lo penal, que saben que tenemos 4 juzgados de lo penal. Pues en un juzgado de lo penal, ¿saben cuántos juicios ya hay señalados? Hay 700 juicios. Está señalado hasta finales del 2017. Y hay una habitación donde se han archivado otros 700 juicios más, porque no se quiere ocupar más agenda y llegar al 2019. Entonces, calculen que después de la instrucción en los juzgados de Villarreal, que son más o menos buenos, aunque yo tengo causas del 2009, complejas, sí, se han declarado complejas, pero bueno, están del 2009, pues llegamos y puede surgir que el juicio sea a final del 2019 y que tengan suerte y que no se lo suspendan por alguna circunstancia. Y entonces dirán, madre mía, pues ¿cuántos años? No, es que no hemos llegado a lo peor. No hemos llegado a lo peor. Lo peor, el punto de atasco, es la ejecución de las sentencias penales. Y entonces otro dato. ¿Cuántas sentencias penales creen que hay pendientes de ejecutar? Pues también me he tomado el interés de verlo en los juzgados de Castellón. Hay 1.300 sentencias penales. En cada juzgado hay 4. Entonces, ¿cuándo vamos a ejecutar esas sentencias penales, ese procedimiento que podemos remitir a mediación? ¿Pueden pasar 10 años? Sí, pueden pasar 10 años, no sé, depende de la suerte que se tenga y tal. Entonces, después de esos 10 años, vamos a ir a encontrar al delincuente para que cumpla la pena privativa de libertad. Vamos a ir a ver su patrimonio para resarcir a la víctima de esa estafa o de ese alzamiento de bienes. Pues como dijo el policía de Brasil, que me encantó su conferencia, yo tampoco quiero ser un juez así, pero es que no tenemos, no sé, es una impotencia. Entonces, la única posibilidad de sacar algún procedimiento para mediación. Y creo que cuando se ve la realidad de los juzgados, estas son las sentencias, 270.000 sentencias pendientes sin ejecutar en España, solo un juzgado de Valencia, 6.000 sentencias, 270.000 sentencias. Surgió el problema con el caso Mariluz en el 2008 y todo el mundo se puso, no sé, se alarmó por esas sentencias sin ejecutar. ¿Se ha hecho algo? Estamos en el 2016. El problema ha empeorado. Estas son noticias actuales. Bueno, pues entonces, ¿a que ahora ven de otra forma la mediación? Aunque no les asusta tanto la legalidad de que no conste con una regulación jurídica específica. Pues sí, la mediación es necesaria. La mediación es necesaria porque es una vía para evitar en cierta medida ese gran atasco y sacar las infracciones pues, que son menores, que son delitos y que también tienen instrucción y un día se va a señalar en el penal. Es necesaria porque consigue una mayor satisfacción de la víctima, por ejemplo, en infracciones de carácter económico. Pues imagínense un propietario de la vivienda que llega y le han destrozado la casa, un alzamiento de bienes, una estafa, un señor que recoge dinero para hacer unas viviendas y luego no hace esas viviendas y les estafa. Esas víctimas quieren un resarcimiento económico. En todos esos delitos patrimoniales entre particulares, la mediación es una vía rápida y eficaz para conseguir el resarcimiento económico. ¿O creen que después de 10 años se va a conseguir la satisfacción de la víctima? Con la mediación se consigue una menor reincidencia del delincuente y una mayor reinserción social. ¿Y por qué conseguimos esto con la mediación? Pues esto yo lo he hablado con Rosana en alguna ocasión en mi despacho. A lo mejor simplemente porque se le habla al delincuente, porque hablamos con el delincuente, con miles y miles de causas. ¿Ustedes creen que alguien en el juzgado, bueno, tampoco es mi labor hablar con el investigado, pero nadie habla con el investigado y los letrados tampoco, le explican las consecuencias y la pena y cómo puede salir o no salir. Nadie se le explica que su conducta es un delito, las consecuencias, el daño que ha causado. Con la mediación el delincuente sí que se entera de lo que ha hecho. Y además podemos dotar de un mayor componente humano a la tramitación del procedimiento penal, conseguir la paz social y conseguir una menor judicialización. Con la mediación se intenta ver
cuál es la causa del delito, no solamente penalizar y tramitar y determinar si existe ese delito. Y detrás de muchos delitos, de muchos más de los que ustedes se creen, hay un problema social y hay muchísimos problemas de alcoholismo, muchísimos problemas de drogadicción, familias muy desestructuradas. La crisis social se ha notado en la delincuencia y problemas de menores. Todos estos problemas con la mediación policial se pueden detectar, porque sin la mediación estos problemas no se detectan, no se diagnostican. Y si no vemos el problema, aunque castiguemos esa conducta delictiva, va a seguir existiendo. Se le puede dar esa asistencia social que se le necesita, porque si tenemos en el caso de violencia doméstica el señor drogadicto que golpea a sus padres que no saben la cantidad de casos que hay de ese tipo, y sus padres están auténticamente desesperados, si un día viene a denunciar que le amenaza, otro día a denunciar que les ha golpeado, si no se trata la causa, que es el tema de la drogadicción, pues no podemos solucionarlo, podemos poner simplemente parches. Yo no sé, supongo que no es muy jurídico, pero a mí padres me piden, por favor, que quieren archivar el procedimiento, que al fin y al cabo es una mediación, pero que hable con ellos para que se sometan a un tratamiento. La policía local aquí puede ayudar y puede, con esa inmediatez que se necesita, darles ese tratamiento y coordinarse con la asistencia social que necesitan. Entonces, vamos a ver. Hemos visto en la mediación policial, en la mediación intrajudicial, las grandes dificultades. Pero les he intentado explicar por qué merece la pena intentar superar todas esas dificultades. Pero, lamentablemente, tenemos un ordenamiento jurídico en el que no contamos con una regulación legal de la mediación. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Respetando el principio de legalidad. Pues, después de la experiencia de todos los procedimientos que hemos llevado a cabo, básicamente yo he sacado 4 vías, que son 4 instrumentos o vías legales a través de las cuales se podría dar un cauce legal a estos supuestos de mediación. La primera de las vías es la utilización de los juicios rápidos. Los juicios rápidos tenemos que comprender que es una vía de mediación. En sentido amplio, el juicio rápido es una mediación. Es una conformidad al delincuente que, si lo admite, se va a dictar una sentencia de conformidad y él se va a aprovechar de una rebaja de la tercera parte de la condena. ¿Y cómo puede participar la policía en esta mediación intrajudicial a través de la celebración del juicio rápido? En primer lugar, intentando desde el inicio fomentar la elaboración de atestados con este formato de juicios rápidos dentro de sus posibilidades. Y en segundo lugar, porque hay muchos casos que son diligencias previas normales del juzgado, pero se remite a mediación. Pues que acabe la mediación en un resultado positivo, es decir, que se quede el archivo del procedimiento, no siempre tiene por qué ser así. Se puede informar a las partes, a lo mejor en infracciones que está claro que se han cometido, pues se puede informar a las partes que se puede beneficiar de esta rebaja de la tercera parte y reconducir lo que serían las diligencias previas a unas diligencias urgentes y permitir esa conformidad. Quitamos muchos pasos porque quitamos señalamientos a los penales que ya hemos visto cómo están. Entonces, es otra forma en la que la mediación policial podría concluir, no solamente con archivo del procedimiento, sino transformándolo en un juicio rápido. Otra de las vías es que con la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 1 del 2015 va a establecer como una novedad importante el principio de oportunidad, el artículo 963 y 64 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, en el ámbito de los delitos leves, que eran las antiguas faltas penales, en estos casos nos permiten estos artículos no llevar a cabo siempre el ejercicio de la acción penal, sino que se podría sobreseer las actuaciones con la petición expresa del Ministerio Fiscal siempre que se cumplan 2 requisitos: que exista una escasa gravedad del hecho delictivo
y que no exista un interés público en continuar con la instrucción de la causa. Entonces, abre las posibilidades para realizar estas actuaciones de mediación en la práctica totalidad de los delitos leves, antiguas faltas penales. Porque en estos casos, imagínense, se lleva mediación policial, las partes deciden archivar el procedimiento, pues sería posible ese archivo del procedimiento por el principio de oportunidad, porque el Ministerio Fiscal no está obligado ya en todos los casos en el ejercicio de la acción penal. La tercera de las posibilidades o la tercera de las vías, aunque no es muy utilizada en la práctica, yo les voy a decir que en los 14 años yo no lo he utilizado ni una sola vez, pero ahí existe en el texto legal, es a través del perdón del ofendido, del artículo 130 del Código Penal, como causa de extinción de la responsabilidad penal, teniendo en cuenta las modificaciones también introducidas por la Ley Orgánica 1 del 2015, que amplía el ámbito en el que se admite ese perdón del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad penal, que es en el caso de delitos leves perseguibles a instancia de parte. Y la cuarta y última de las posibilidades, que yo reconozco que es casi la posibilidad que más se utiliza en la práctica y se ha utilizado de toda la vida, aunque no exista una mediación intrajudicial policial, muchas veces en los juzgados intentamos, no se le puede llamar mediación, pero asuntos que no tienen interés, que al fin y al cabo lo que van a hacer es entorpecer y llevar bien otras causas de mayor complejidad, pues en estos casos sería la vía del sobreseimiento provisional por no quedar debidamente acreditados los hechos delictivos del 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué ocurre? Pues que para utilizar esta vía lo que es fundamental y básico es una coordinación con el Ministerio Fiscal, porque es la pieza clave que va a decidir si va a continuar o no con el ejercicio de la acción penal. Entonces es necesario siempre integrar en todos los procedimientos de mediación al Ministerio Fiscal. Sobre esta vía del archivo provisional, el 779, indicar que, como en definitiva se va a materializar ese acuerdo positivo de la mediación en el que las partes deciden que ya han llegado a un acuerdo y que quieren archivar el procedimiento, pues se va a materializar con ese archivo provisional. Lo que ocurre es que si queremos utilizar esta vía, la mediación tiene que ser al inicio de la instrucción, porque si ya la instrucción está avanzada y se han practicado diligencias de carácter positivo, ¿qué va a ocurrir? Que aunque luego las partes nos lleguen, ya está, tenemos un acuerdo, archívese el procedimiento, el Ministerio Fiscal va a decir, como en muchos casos dice, y muy bien dicho, yo no puedo archivar el procedimiento, yo tengo que continuar porque hay diligencias ya que determinan que hay un hecho criminal. Entonces, esta vía tendría que utilizarse en la fase muy inicial de la instrucción penal. Hemos visto las dificultades de la mediación intrajudicial penal. ¿Por qué nos merece la pena superar estas dificultades, las posibilidades y las vías legales? Y entonces, para llevar a cabo esa mediación intrajudicial, se podría llevar a cabo a través de la policía, pero también existen otros agentes mediadores. Por ejemplo, existe un convenio firmado para la ciudad de Valencia entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Favide, Colegio de Criminólogos, Psicólogos y Letrados, en los que se lleva a cabo esa mediación por otros agentes mediadores, que no es la policía. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿por qué considero que el agente mediador idóneo para estos casos es la policía? Primero, por el carácter de autoridad. Hay que saber utilizar lo que es autoridad, pero es una ventaja con la que se cuenta para mediar. Y es una ventaja porque la gente tiene confianza y tiene respeto. Eso hay que saberlo utilizar, porque el respeto y la confianza hay que ganárselo y hay que mantenérselo. Pero el tener un uniforme y tener una autoridad es una ventaja, por lo menos en los procedimientos penales. En segundo lugar, también porque detrás de muchos de estos asuntos penales hay un tema de asistencia social, hay un tema de drogadicción, hay un tema de alcoholismo. La policía local está en el ayuntamiento, está con los servicios sociales, puede dar la inmediatez y la asistencia social que se necesita. Inmediatez quiero decir
que, por ejemplo, hay un detenido de un caso de violencia doméstica y o esa mañana se le da una cita al médico para que pueda ingresar en un centro cuando está detenido en caliente y va a quererlo hacer, o ya no lo va a hacer y no se le va a coger. Entonces, esa inmediatez se le puede dar a través de la policía porque tiene los medios. Pero muchas veces las actuaciones de la asistencia social son esa mañana. Es un servicio de guardia, lo siento, nos ha tocado a nosotros, pero si no se va a comer ese día, no se va a comer. Y si es a las 4 de la tarde o es a las 5 de la tarde, hay que hacerlo. Y luego la segunda pregunta es, ¿por qué la Policía Local de Villarreal? ¿Por qué? Porque es un referente la Policía Local de Villarreal. En todas las policías locales se podría llevar a cabo esta mediación intrajudicial penal y no se está haciendo. Pues desde mi experiencia y desde los agentes que yo he conocido y me han explicado los casos, yo creo que es porque la Policía Local, la cabeza de Rosana, encabezado por ella, tiene un carácter vocacional y se cree en lo que se está haciendo y se tiene un interés en el conflicto. Siempre el mediador va a tener un punto de debate, un punto de duda, porque somos humanos. Y en ese punto de duda puede pensar, tantas horas de esfuerzo por un caso que no es importante. Esto no merece la pena y además que te reciban con malas caras y con muchos esfuerzos y sin ponerte una alfombra roja. Y entonces, en ese punto de debate es donde se diferencia al mediador vocacional que tiene un interés en lo que está haciendo y cree en lo que está haciendo, del mediador que realiza su actuación de una forma automática y de una forma rutinaria. No se puede caer en eso. Se tiene que creer en mejorar la sociedad y en que uno puede mejorarlo. A mí me alegró mucho ver las ponencias de ayer por la mañana porque había mucha gente joven y creían que podían cambiar el mundo. A mí me cuesta un poco cada vez más creer que puedo cambiar el mundo, pero me alegra muchísimo que haya gente que lo piense así. A modo de conclusión, llevamos años trabajando con la policía local desde los juzgados de Villarreal en estos temas de mediación intrajudicial. Todo surgió de forma casual. Mi compañera me dijo, ¿sabes que estoy remitiendo algunos asuntos a la policía local y me están dando muy buen resultado? Yo empecé a derivar asuntos desde el juzgado. Los resultados han sido impresionantes y les quiero decir, los resultados impresionantes no son solamente porque se han alcanzado acuerdos y en casos muy complicados. Los resultados han sido impresionantes por el trabajo que yo he visto. Yo lo he visto en juicios, trabajos de mediación que se habían hecho y me he quedado realmente impresionada. Hay que dar la enhorabuena, no solamente por el número de acuerdos que se hayan conseguido. Para acabar, después de todos estos años, porque este congreso creo que es un punto de encuentro excepcional, porque siempre tenemos que mejorarnos, siempre tenemos que reflexionar y pensar al año siguiente qué podemos aportar y qué podemos mejorar en la mediación policial, porque no es una tarea fácil y lo han visto que hay muchas dificultades. Yo he sacado 3 reflexiones y las dejo ahí para que cada uno piense lo que puede hacer internamente. Primero, creo que a esta mediación intrajudicial hay que dotar ya de una cobertura, un convenio formal. Creo que ha dado las garantías y los resultados correspondientes para intentar dotarle de esa firma de un convenio formal. En segundo lugar, hay que intentar integrar al Ministerio Público y coordinarnos de una forma más adecuada con el Ministerio Fiscal, porque sin el Ministerio Fiscal esta labor es inútil. Y en tercer lugar, pues en los asuntos civiles que en un principio, por lo menos desde mi juzgado, no se está utilizando la mediación policial, sino a través del Colegio de Abogados, pues habrá que pensar, reflexionar sobre si en algunos asuntos podríamos empezar a trabajar en este tema de la mediación policial intrajudicial, pero en el ámbito civil. Con esto he intentado explicarles lo que pasa en los juzgados, no sé si lo he conseguido y cualquier duda que tengan, pues luego en la mesa redonda creo que podremos resolvérsela o también a nivel particular. Muchas gracias por escucharme.